Hermano Jonathan, debajo de la computadora está mi teléfono para que me lo pase, por favor. Busque allí en su Biblia Jeremías 29 y vamos a ver qué dice la Biblia, ¿verdad? Con respecto a lo que vamos a hablar en la mañana de hoy. Yo sé que siempre me gusta empezar el año con algo de Dios para nuestras vidas, para que lo pongamos en práctica, para que lo pongamos por obra, para que nos veamos allí en ese espejo e iniciemos, ¿verdad?, con el pie derecho, haciendo lo que Dios espera de nosotros. Y en Jeremías, capítulo 29, yo quiero que usted vaya allí porque vamos a leer una carta muy especial, porque es una carta que viene de parte de Dios. La Biblia es la palabra del Señor, pero Jeremías le escribió al pueblo de parte de Dios en un momento difícil, en un momento complicado, en un momento donde el pueblo estaba atravesando por una situación difícil. Y hoy esas mismas palabras nos van a servir a nosotros para emprender, amén, este nuevo año, entendiendo parte de lo que Dios les dijo al pueblo de Israel. Capítulo 29, y dice la Escritura de la siguiente manera: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado y los que fueron transportados, a los sacerdotes y a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina de los palacios, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los que de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, y da mujeres a vuestros hijos, y da maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis a mí y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Padre, te damos gracias una vez más por esta hermosa mañana. Gracias por el tiempo que tú nos permites venir a deleitarnos en tu presencia, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra en esta mañana y bendícenos, Señor, con tu palabra, Señor, que pueda ser revelada a nuestra mente, a nuestro corazón, que podamos ponerla en práctica por obra, Señor. Ilumínanos, Señor amado, quita toda tiniebla, disipa de nosotros todo lo que nos impide ver lo que tú quieres, Señor amado, y permite que en el nombre de Jesús podamos ser edificados para llevar a cabo tu buena voluntad, Señor. Gracias por mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El tema de la mañana de hoy, mis queridos hermanos, es cuando Dios hace planes. Cuando Dios decide hacer algo, amén. Cuando Dios hace planes. Ahora, ¿quién puede detener los planes de Dios? ¿Seré yo el que detendré el plan de Dios? ¿Será usted el que detendrá el plan de Dios? ¿Serán los hombres los que detendrán el plan de Dios? ¿Será la circunstancia lo que detenga el plan de Dios? De ninguna manera. Cuando Dios hace planes, nadie puede detener sus planes. Nadie puede detener sus designios, su intención de lograr lo que se propuso conforme a su voluntad. A Dios no lo detiene nadie, amén.
nada podrá detener el plan de Dios. El plan de Dios, lo que Dios se trazó, lo que Dios se propuso, se cumplirá y se llevará a cabo conforme a lo que Dios deseó en su corazón. De manera que nadie puede detener el plan de Dios. Y en eso podemos descansar nosotros los cristianos. Usted y yo podemos descansar en que el plan de Dios nadie lo puede detener. Él tiene el control. Diga conmigo, Dios tiene el control. Ahora, ¿de qué tiene Dios el control? ¿Del año pasado? ¿Estaba Dios en control? Sí. ¿Del tiempo presente en el que estamos? ¿Tiene Dios el control? Sí. Y de lo que no ha llegado, del futuro, de lo porvenir, Dios también tiene el control. Y usted puede descansar en esa promesa y descansar en esa verdad de que Dios tiene el control del pasado, del presente y de lo porvenir. Ahora, uno de los grandes problemas que Israel estaba enfrentando era que estaba desconfiando del Señor. La desconfianza no debe ser algo que debe acompañar al cristiano. Pero la desconfianza estaba acompañando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y ellos estaban desconfiando, no estaban escuchando lo que Dios decía por medio de sus profetas. O sea, no estaban oyendo la voz de Dios. Estaban ignorando lo que Dios quería decir. Estaban ignorando el mensaje, no estaban oyendo la voz de Dios. Estaban desconfiando de lo que el Señor decía por medio de sus profetas. Ahora, hay una razón por la cual ellos desconfiaban. Hay una razón por la cual ellos no aceptaban. Hay una razón por la cual ellos no permitían oír detenidamente el mensaje de Dios. Y la razón es la siguiente: porque la nación estaba en pecado. La nación estaba en desobediencia, estaba en idolatría y en cualquier pecado de índole moral. Estaban en pecado. Se perdió la capacidad de discernir la voz de Dios. Cuando se está caminando de espaldas a Dios, haciendo lo contrario a su voluntad, se pierde la capacidad de escuchar al Señor y de discernir su voluntad, de discernir su voz. Y dudaron. Al estar en esa condición, dudaron de Jeremías, dudaron de la palabra, dudaron del mensaje y no escucharon. Dudaron de la providencia de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios que prevé con antelación las cosas? Dudaron de la previsión de Dios, de su providencia, porque el pecado, mis amados hermanos, nubla la mente. La gente no ve claramente cuando está en pecado. La gente, cuando está haciendo lo malo, lo contrario a Dios, no puede ver el panorama que Dios ha mostrado a través de su palabra. La mente se le pone un velo que impide ver lo que deberíamos ver. Entonces, el pecado siempre nubla la mente del creyente. Ahora, cuando yo le digo que Dios es un Dios que prevé y que la providencia fue la que los israelitas dejaron de confiar en esa providencia de Dios, es algo que nosotros no podemos permitirnos, porque la providencia significa prever, es decir, ver con anticipación, y porque Dios puede ver con anticipación, Él puede planear de acuerdo a sus propósitos. Amén. Confiamos en esa providencia de Dios. Confiamos en ese cuidado de Dios y que Él todo lo ve, todo lo sabe, el presente lo sabe, el futuro que no ha llegado lo sabe. No hay nada que se escape de la previsión de Dios, de su providencia. Por esta causa, Jeremías, mis amados hermanos, estaba tratando de guiar al pueblo a mirar más allá de la situación lamentable en la cual se encontraba Jerusalén y a poner su confianza en Dios. Amén. ¿Dónde debe estar nuestra confianza? En Dios. Sin importar la circunstancia, sin importar la realidad, nuestro entorno y mucho más allá de nuestros miedos y temores, porque podemos tener miedos, podemos tener temores. Dios nos diseñó de esa manera, de tener precaución, de preocuparnos por ciertas cosas, pero hay una preocupación sana en la cual usted es aceptable que esté. Pero hay una ansiedad y una preocupación excesiva que se transforma en desconfianza y en pecado, porque entonces dudo de la promesa de Dios. Dudo de lo que el Señor ha dicho en su palabra. Puede que tengamos miedo, sí.
puede que nos preocupemos sanamente, pero bueno, podemos decir, Señor, es verdad, hay una situación difícil en casa, hay una situación difícil en mi hogar, hay una preocupación de parte nuestra como seres humanos, pero descansamos, Señor, en tus promesas, y lo que no puede hacer el hombre, lo que no puedo hacer yo, tú lo puedes hacer, porque tu palabra dice, porque nada hay imposible para Dios. Porque tú lo puedes hacer, tú puedes hacer cualquier cosa. Es difícil para mí, Señor, pero no difícil para ti. Y gracias porque puedo darme cuenta de que se escapa de mis manos, porque entonces puedo confiar en ti. Es una realidad. Las cosas se escapan de nuestras manos, pero no de las manos de Dios. Y el cristiano, amén, debe poner su confianza en Dios. Jeremías estaba exhortando al pueblo de Israel, a los de Judá y a los del norte, a poner su confianza en Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Ustedes no saben, están confundidos, están atemorizados, están preocupados, están actuando de manera natural y carnal, pero yo, Jehová, el Dios de los cielos, sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, aunque ustedes estén totalmente confundidos. ¿Está confundido usted? Se hace preguntas sobre su futuro, se pregunta qué debe hacer, qué no debe hacer. La pregunta en esta mañana debería cambiar y decir, Señor, yo sé que tú tienes el control de mi vida, aunque en este momento yo estoy un poco confundido, aunque yo tal vez tenga dudas, pero tú tienes pensamiento y los pensamientos tuyos para mí siempre, óigame bien, incluso cuando estamos haciendo lo malo, incluso cuando estamos siendo disciplinados, los pensamientos de Dios para mi vida, para su vida, son pensamientos de bien. Ahora, si analizamos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y vemos la forma de Dios obrar y de Dios tratar con los hombres y con su pueblo, siempre es con pensamientos de bien. El único propósito o intención de Dios desde que el hombre falló en el huerto del Edén siempre es pensamientos de bien, buscando acercarlos a Él, buscando a que reconozcan su pecado, a que se aparten, a que reconozcan su miseria, su debilidad y puedan decir, Señor, ten misericordia de mí. Que nuestra mirada se vuelque a Él. Y todas las intenciones de Dios mediante los profetas, todas las intenciones de Dios mediante la palabra están en una sola dirección y es en que nos volvamos a Él. Los métodos de Dios, por muy duros que parecen a veces, tienen una intención. Vuélvanse a mí, clamen a mí, arrepiéntanse, confíen de todo corazón. Entonces los pensamientos de Dios acerca de nosotros son pensamientos de bien. Ahora nosotros debemos saber que Dios está al control y que la tierra no le queda pequeña y que cumplirá lo que ha dicho. A veces pensamos que se le están escapando las cosas de las manos al Señor, pero no es así. Dios tiene el control de todas las cosas. Ahora Israel estaba bajo el exilio babilónico. Estaban allí, en territorio enemigo, en una nación pagana. Y ellos se preguntaban, ¿cómo es que Dios nos quiere tener aquí? A lo mejor usted también se ha preguntado, ¿cómo es que Dios me quiere en esta situación? Y tal vez alguien de su familia o algún conocido le ha dicho de la siguiente manera. O sea, ¿cómo es que Dios te quiere tener en esa situación tan incómoda, tan difícil? Porque sucede, amados hermanos. Los judíos al estar en el exilio, al estar en territorio enemigo, en una nación pagana, se preguntaban, ¿cómo puede ser esta la voluntad de Dios? ¿Cómo puede Dios tenernos aquí, en esta nación, bajo estas aberraciones, bajo estas circunstancias, bajo esta situación difícil? Nosotros, decían, deberíamos estar en nuestras casas, en nuestras tierras, en nuestra nación, adorando a Dios. Deberíamos estar en casa, decían, adorando a Dios. Lo que ellos estaban ignorando era que la razón por la que estaban allí se debía en primer lugar a su pecado. Lo primero que yo debo hacer es reconocer mi condición delante de Dios. Yo estoy donde estoy, no por mi mamá, no por mi papá, no porque no tuve oportunidad, no porque los demás, porque si algo ha hecho el ser humano es siempre buscar a quién lanzarle la culpa.
Estoy donde estoy, pero no digo estoy aquí por lo que he hecho, sino que digo, bueno, lo que pasa es que no me amaron, no me trataron como debían, no me valoraron, no tenía trabajo, lo que pasa es que mi familia nunca tuvo, lo que pasa es que siempre hay responsables menos yo. Y Dios no quería que Israel estuviera buscando responsables en otro lugar, sino más que en ellos mismos. Que aceptaran su culpa. A veces lo que necesitamos es aceptar lo que hemos hecho mal. A veces lo que necesitamos es reconocer que hemos hecho las cosas mal. Entonces estaban allí por su pecado. Algunos dirían, bueno, sí, pero Dios fue quien lo llevó. Pero las razones por las cuales llegaron hasta allá, o las razones por las que Dios lo permitió y lo planeó así, fue por su propia rebeldía, por su propia desobediencia. Era la consecuencia de la desobediencia. Formaba parte del cumplimiento de las profecías, de las advertencias. ¿Cuántas veces no habló Jeremías al pueblo sobre el arrepentimiento? ¿Cuántas veces no les dijo lo que Dios quería? Pero ignoraron la voz de Dios, no quisieron escuchar. Ahora ustedes, dice el Señor, por medio de esta carta, deben permanecer en Babilonia un largo tiempo, porque mi palabra se va a cumplir. Ahora es interesante que Dios restaura, Dios perdona, pero se cumple, amén, lo que Él dice. Y aunque ustedes no quieren estar aquí, y aunque ustedes están incómodos aquí, aunque ustedes están aquí escuchando a algunos profetas, y aunque se están levantando algunos diciendo que en 2 años volveremos a Jerusalén, olvídense que no es de esa forma. Ustedes van a estar en Babilonia por un largo tiempo. En primer lugar, en esta mañana podemos ver que la disciplina está en el plan de Dios. Los pensamientos de bien para Dios, los pensamientos que tengo para ustedes, pueden ser la disciplina. Por eso en esta mañana la disciplina forma parte del plan de Dios para sus hijos. Dios, amados hermanos, Dios nos ama, pero no va a dejarnos sin disciplina. Diga conmigo, Dios me ama, pero no va a dejarme sin disciplina. Nabucodonosor era el instrumento del Señor para disciplinar a su pueblo. Es un siervo a mi servicio que yo estoy utilizando para quebrantarte. Qué tremendo, ¿no? El instrumento de Dios fue Nabucodonosor. ¿Para qué? Para quebrantarte, para humillarte, para quitar de ti la soberbia, la altivez, la independencia, el orgullo, y te vuelvas a mí en arrepentimiento y fe. Ese es mi plan, y lo voy a lograr mediante esa deportación y mediante esos 70 años de cautiverio para quebrantarte, para quebrar tu orgullo. Si usted lee un capítulo anterior, se dará cuenta que eso fue lo que Jeremías dijo. Porque ya habían profetas contradiciendo la verdadera palabra de Dios. Contradiciendo lo que Dios decía. La rebelión contra Dios. Ahora, ¿cuánta rebelión hay ahora, no? Dios dice una cosa y los profetas dicen otra. Pero Dios, hablando por medio del profeta, dijo, van a pasar un largo tiempo aquí. El tiempo que sea necesario. Algunos dirán, pero 70 años es demasiado. Hay gente que se endurece de tal manera que tiene que vivir, no 1 ni 2, sino un calvario toda su vida para luego entonces decir, Señor, aquí estoy. Para entonces reconocer que ya no tiene fuerza, de que ya no puede seguir corriendo, sino que tiene que humillarse. Y la idea de Dios es que el tiempo que fuese necesario para esto, para que se humillaran, para que reconocieran, bueno, Él iba a estar dispuesto a hacer posible ese tiempo, a hacer posible esa situación. Entonces, será necesario esto, será necesario que estén allí por 70 años en Babilonia. Por eso Jeremías envía esta carta. Él envía esta carta en este capítulo 29. Así ha dicho Jehová. Y me llama mucho la atención, mis amados hermanos. Vuelva ya a su Biblia en el capítulo 29. Porque el verso 4 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia.
edificad casas y habitadla y plantad huertos y comed el fruto de ellos. En pocas palabras, Dios de Israel, a todo lo que hice, a todos los de la cautividad que hice transportar. Y yo quiero que usted preste atención en esta mañana, porque esa frase que hice significa: yo estoy detrás de esta tragedia para ustedes. Detrás de ese rey tan detestable por ustedes, detrás de esta situación tan maluca, como que si fuesen esclavos, como que si fuesen bestias, yo los hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Ustedes no llegaron solos allí. La pregunta es: ¿vamos a aprender? ¿Vamos a aceptar? ¿O vamos a seguir creyendo que en nuestra vida pasan cosas por pura casualidad? ¿O es Dios que está detrás de las cosas que pasan en nuestra vida? Ustedes no llegaron solo allí. Yo los hice transportar hasta allá porque es parte de mi plan. A veces me da tristeza porque la gente habla de este verso, pero no habla de lo que está antes ni de lo que está después. Y entonces nosotros en pecado, en desobediencia, en rebeldía o andando como queremos, yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, pero sin entender el contexto. Y todo el mundo, el 1 de enero, el 2 de enero, amén, gloria a Dios, confiamos, creemos esa palabra. La pregunta es, ¿cuál palabra? Porque los planes del Señor era disciplina, era corrección, era instrucción, era quebrantamiento. Y ese es el plan de Dios para su pueblo. Y su pueblo necesita, amén, arrepentimiento y fe. Necesita realmente reconocer que solamente el Señor puede, mis amados hermanos, cambiar ese orgullo, ese corazón, y va a usar cualquier medio, cualquier método para que nosotros entremos, amén, en la obediencia. El verso 5 dice: les voy a dar un consejo. ¿Cuántos quieren recibir el consejo de Dios? Bueno, la Biblia dice: les voy a dar un consejo. Porque aunque era una carta enviada por Jeremías, el verso 4 nos dice que esa carta fue enviada por Jeremías, pero escrita por el dedo de Dios. Así ha dicho Jehová: edificad casas, habitalas y plantad huertos y comed el fruto de ellos. La cosa es para largo. Déjense de estar agitados, de pensar que esto se va a acabar mañana, pasado mañana. La cosa es larga, así que edifiquen casa. No, pero el profeta dijo que este era el año. El profeta dijo que en 2 años se cumplía la palabra. No, edifiquen casas. Comiencen a plantar sus huertos, coman del fruto de ellos. Casaos y engendráis hijos e hijas. Da mujeres a vuestros hijos y da maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí. Cuando yo le digo a ustedes, compren casa, planten, edifiquen, eso es para largo. Tengan hijos, cásense. En pocas palabras, ustedes no se van ahorita. No nos vamos a ir mañana, ni pasado mañana, ni el año que viene. No. Y no os disminuyáis, dice: multiplicaos allí y no disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová. No nos gusta aquí. Es incómodo estos paganos, es incómodo esta nación. Pero yo les digo una cosa: acostúmbrense a ella y lloren delante de mí y oren por esa ciudad, para que a esa ciudad le vaya bien. Porque si a esa ciudad le va bien y tienen paz, la palabra paz implica allí bienestar, significa prosperidad, significa estabilidad, significa todo. Si ellos tienen paz, en su paz ustedes tendrán paz. Pero si a esa nación le va mal, a ustedes también le irá mal. Y yo los invito que en vez de odiarla tanto y en vez de estar pensando en tantas cosas, oren por ella. Porque van a pasar muchísimo tiempo allí. Ahora, qué tremendo es cuando nosotros creemos una cosa y estamos pensando una cosa y viene una carta como esta. Algunos dirían: esta es una carta de desolación y de temor. Pero yo les pregunto en esta mañana: ¿de qué nos sirven las palabras emotivas? ¿De qué nos sirve quizás un consejo que parece que tiene buenas intenciones? ¿De qué nos sirve la ilusión cuando es falsa, cuando es vana? Hay hermanos y creyentes que les gusta que les estén diciendo cosas que no van a pasar,
como por ejemplo, este año sí tal cosa, este año sí tal cosa, y nos vamos a convertir en no sé qué, y nos vamos a... Si no empezamos por lo primero que es el arrepentimiento, si no empezamos realmente reconociendo nuestro pecado y buscando a Dios, nada de lo demás va a llegar. Y aunque lo diga fulano o fulana, es mentira. Y yo no quiero que me estén diciendo cosas que no van a suceder. Yo quiero que me digan la verdad, porque en la verdad yo me puedo sostener y puedo caminar a pesar de la adversidad. Pero en medio de la mentira, del engaño, de falsas expectativas, de una vaga ilusión, yo no me puedo sostener en el momento de la adversidad. Y mucha gente prefiere mentiras, ilusiones vagas y falsas en vez de la verdad. Esta carta, por muy dura que sonara, tenía una intención y era palabra de Dios para sostenerles en tiempos de adversidad. Van a pasar entonces mucho tiempo allí, y no porque yo sea malo o me encante la idea, es solo que ustedes no están listos aún. Para regresar no están listos. Yo no quiero que regresen siendo los mismos. Por eso dice la Biblia que el Señor no retarda su promesa, sino que es clemente, piadoso, no queriendo que todo se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Al cielo no nos vamos a ir así, orgullosos, revoltosos, en la condición que estamos. Allá nos vamos como es. Y Dios decía, yo no quiero que mi pueblo siga o traerlo a Jerusalén para que sigan viviendo la vida que estaban viviendo. No, necesitan seguir siendo tratados, siendo procesados. Ahora Dios dice, procuren la paz y no inventen revuelta. No busquen librarse por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque aunque estoy obrando, dice Dios, por medios humanos, soy yo el que los tengo allí, aunque ustedes creen que es Nabucodonosor. Yo soy el que los tengo allí. Yo soy el único que puede sacarlos de Babilonia. Pero ni que ustedes se levanten, ni que hagan guerra, ni que hagan una rebelión, ni que ustedes se levanten en armas. De aquí no lo saca nadie, a menos que yo lo decida, porque ustedes están allí porque yo quiero, o porque yo lo he permitido. Ahora, qué tremenda tarea tenía Jeremías, ¿no? Cuando le preguntaron al primer ministro de Israel, luego que fueron nuevamente a su tierra después de la Segunda Guerra Mundial, y le preguntaron cuál libro era el que más le gustaba y le sorprendía, y él dijo Jeremías. Porque es sorprendente como profeta, como hombre de Dios, y el amor que tenía él por su pueblo, por su tierra y por su gente. Jeremías. Ahora él tenía una tarea tremenda, porque no hay nada más difícil que decirle a la gente lo que no quiere escuchar. Es muy fácil decirle a ustedes y a cualquier persona lo que esa persona quiere escuchar. Lo difícil es decirle con sinceridad, con transparencia, lo que él o ella no quiere escuchar. Eso es lo difícil. Jeremías fue odiado y considerado un traidor por mucha gente de su época, porque les decía al pueblo que vivieran sometidos al yugo babilónico. Y decían, este es un traidor, hay que matarlo. Es una persona que nos está mandando a vivir, a someternos al enemigo. Pero Jeremías sabía, como cualquier otro que estuviera espiritualmente sano, que ese yugo era el de Dios y no el de Nabucodonosor. Jeremías, él veía el plan de Dios, él veía lo que Dios estaba haciendo, mientras que Israel veía lo que ellos pensaban que Nabucodonosor estaba haciendo. La Biblia dice que el hombre no puede hacer nada si no le es dado por Dios. Y los reyes de la tierra me son a mí como el que silba a un perro, dice Dios. Jeremías amaba a su pueblo, amaba a su nación, pero el amor a veces duele, mis amados hermanos. El amor a veces duele, y cuando amamos a alguien no podemos ocultarle la verdad, incluso aún cuando no la quiere escuchar. Tenemos que decirla. No la quieren escuchar, pero tenemos que decírsela. Aunque los judíos estaban locos por venirse a Jerusalén, la carta de consuelo fue: no se vistan que no van. Qué tremendo, ¿no? Estamos haciendo maletas y esa frase, no se vistan que no van, pega en el orgullo. Y no solamente pega en el orgullo, sino que genera resentimiento. Ahora Dios dice por medio de la carta:
Háganse más bien la idea de que van a estar allí por un largo tiempo. Busquen la manera de vivir allí. Procuren la paz de ese lugar y rueguen por ella. Porque si ellos tienen paz, ustedes también tendrán paz. Ese es el consejo de Dios para el pueblo. En segundo lugar, no se dejen engañar. Aquí quiero que prestemos mucha atención. No se dejen engañar. Mi plan no ha cambiado, como mi palabra tampoco cambiará. Lo que yo les he dicho es lo que va a suceder. Ahora, en el verso 8 dice lo siguiente: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos, en mi nombre no los envié, ha dicho Jehová. Ahora, no todo el mundo, el que tenga una buena palabra, viene de parte de Dios. Yo no los envié, dice el Señor. Suena muy bonito, es maravilloso, es bueno, suena nacionalista, parecen tener buenas intenciones, pero yo no los mandé. Falsamente han hablado en mi nombre. Más adelante dice, y esto es un pecado grave, todos estos murieron quemados, porque decían, así ha dicho Jehová, y Jehová no ha dicho absolutamente nada. Si hay algo a lo cual debemos tener temor, es a estar diciendo, así ha dicho Jehová, a menos que lo lea en su palabra. Pero uno no puede andar por la vida cristiana diciendo, así ha dicho Dios, y menos cuando estamos convencidos internamente que Dios no ha dicho nada. Por allí se van a levantar, dice el Señor, unos falsos profetas. Estoy aquí tratando de parafrasear la carta para el pueblo, para que entendamos. Se van a levantar unos falsos profetas. Así que ojo pelado. Ojo pelado. Porque ellos saben que ustedes están sensibles. No hay nada más peligroso que cuando una persona está sensible. Si una persona está sensible, cualquier cosa la puede creer. Por eso dicen que una mujer con problemas familiares es una mujer vulnerable, porque está sensible. Un hombre recientemente en una discusión, en una pelea, está sensible. Y una persona o un pueblo que está en medio de un desastre, en medio de lo que significa estar en cautiverio, lo que significa ser esclavo de una nación, de un pueblo, lo que significa estar en extranjero en condiciones obligadas, es un pueblo sensible. Y se levanta esa idea de que vamos a regresar, y la gente lo creía porque estaba sensible. Entonces Dios dice, ojo pelado, porque esos profetas saben que ustedes están sensibles y ustedes son manipulables ahorita. ¿Cuáles son las profecías? ¿Cuáles son los profetas? Venezuela, así dice Jehová. Ustedes serán, y ustedes serán, y ustedes serán, porque estamos vulnerables económicamente, vulnerables socialmente, vulnerables en muchos aspectos. Entonces cualquiera dice, el Señor les promete, viene un parto, pero desde el 2014, 2011, 2012, ¿cuánto ha tardado ese parto? Por supuesto que la lógica me dice, en algún momento saldremos de esto. La pregunta es ¿cuándo? Jeremías dijo 70 años y después de 70 años volverán a casa. Y así fue. Fechas claras para que no quepa duda ni de cuándo llegaron ni de cuándo se fueron. Nadie puede decir que fue después de 70 años o que fue antes de los 70 años, fue a los 70 años. 70 años está determinado sobre tu pueblo, dice el profeta Daniel. Ahora, lo que yo quiero que entendamos es que las expectativas falsas, las ilusiones y las promesas sin fundamento no valen de nada, mis amados hermanos, para la adversidad. Lo que nos importa a nosotros es sustentarnos en la palabra de Dios y en lo que Él dice. Entonces, ustedes están sensibles y al estar sensibles, dice el Señor, vienen a prometerle todas aquellas cosas que ustedes anhelan. Tengo una palabra de Dios para ti. Hay alguien aquí que tiene un problema. Hay alguien que tiene una necesidad económica. Pero yo hoy te digo, Dios va a suplirte.
Yo creo que tendría que ser más específico, ¿verdad? Debes tanto, no los tienes. Pero así dice el Señor, yo te los voy a dar. Y hoy saliendo de aquí, llegando a tu casa, vas a encontrar una bolsita. Recógela y revísala. Bueno, ya será diferente, no sé. Pero que si alguien tiene un problema, que si Dios va a dar una provisión, que si va a venir una provisión de no sé dónde, pero así de manera general, sin detalle, cualquiera sería profeta. Pero no funciona de esa manera. Entonces, ellos saben lo que ustedes anhelan, lo que ustedes quieren. Pero es mentira, dice el Señor. Mi plan no ha cambiado para con ustedes. Yo todavía estoy trabajando en cada uno de ustedes y no he terminado. No escuchen a profeta, no escuchen a divino, ni siquiera su propio sueño, porque son el resultado de tanto pensar y anhelar su regreso a Jerusalén. Para nadie es un secreto que usted sueña a veces lo que tanto piensa en el día. Ah, significa, pastor, que usted no cree. No, yo creo muchas cosas, pero sustentadas en la palabra. Pero no puedo hacer algo porque alguien soñó. Porque si, ¿cuántas veces no hemos soñado? Y el Señor se los dice, no crean ni en sus sueños. Porque son 70 años. Si sueñan que se van mañana, eso no importa, no se van a ir mañana. Ahora, ¿por qué no los pueden escuchar? Dice el Señor. ¿Por qué no podemos escuchar a los profetas falsos? Porque son mentiras lo que profetizan. Profetizan en mi nombre y yo no los he enviado. No importa quién sea, mi amado hermano, y eso tiene que tenerlo claro. Cualquiera que diga algo que contradiga la palabra del Señor es un mentiroso y un falso profeta y no merece ser escuchado por ninguno de los hijos del Señor. No podemos andar escuchando a profetas mentirosos, especialmente cuando contradicen la palabra de Jehová, porque así ha dicho Jehová, dice el verso 10. Vamos a leerlo. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. No es antes ni es después, es cuando se cumplan los 70 años. Por eso, si alguien le dice que es antes, es mentiroso. Y si le dice que es después de 80 años, es mentiroso. Habían allí algunos hermanos que se estaban aprovechando de la necesidad, valiéndose de la desesperación del pueblo. Lo confundían con planes mentirosos, diciéndole, así ha dicho Jehová. Hagan sus maletas que nos vamos. Imagínense esta escena. Así ha dicho Jehová, hagan su maleta que nos vamos a Jerusalén. Y todos ya la tenían hecha porque era lo que querían. Es confirmación de Dios. Hagan su maleta que nos vamos a Jerusalén. Sí, como escucharon, así lo ha dicho papá. Y todo el mundo dice, ay, nos vamos y nos vamos. Pero hay algo más, nos vamos y no limpios, no nos vamos a ir sin dinero, nos vamos a ir con la riqueza de los babilónicos. Porque Dios es un Dios que nos saca en grande. Ay, y el pueblo desesperado, amén, sí, gloria a Dios, aleluya, alabado sea tu nombre, Señor. Nos vamos y nos vamos con dinero porque tú has entregado la riqueza de los impíos para nosotros. O sea que Dios anda quitándole el dinero a los narcotraficantes, a los estafadores, para dárselo a sus hijos. Dinero limpio en nuestras manos. Son mentiras. Son mentiras. Pero ahí estaban en en Babilonia, durante el exilio, los falsos profetas, los peseteros, los agoreros, los mentirosos, tratando de manipular al pueblo para sacarle, para ganarse un punto, un lugar. Y lamentablemente mientras Jeremías estaba en el cepo o preso o siendo azotado, estos profetas andaban gozando de los privilegios de Babilonia, pagados por los esclavos de Babilonia, que era el pueblo, porque así funciona. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo me imagino que todos decían amén. Y bueno, ya usted sabe, mis queridos hermanos, cómo actúan estos falsos profetas. Y claro, es verdad que muchos en el regreso, después de los 70 años, regresaron con recursos, pero fue después de 70 años trabajando en Babilonia con sus propias manos. Porque si algo tenían los judíos era habilidad para los negocios, para el comercio. Pero fue después de 70 años trabajando.
No fue al día siguiente después que habló el profeta y venían los babilónicos y le daban todo lo que necesitaban. No, es mentira. Quizás algunos digan, pero bueno, Dios es demasiado fuerte. Ustedes querían salir animados en esta mañana, amén. Dios es demasiado fuerte. ¿Dónde está el amor misericordioso del Señor? Bueno, este mismo profeta es el que le dice en unos capítulos más adelante al pueblo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mejor es tu misericordia que la vida. Mejor es tu presencia, amén. En realidad, pese al pueblo, el amor de Dios fue mayor. En tercer lugar, mis queridos hermanos, la finalidad del plan de Dios es la restauración. Esa es la finalidad del plan de Dios, la restauración, sanar espiritualmente a su pueblo. Dios desea que seamos sanos espiritualmente. De nada sirve que tengamos de todo, que hagamos de todo, si espiritualmente estamos enfermos. Él desea sanar espiritualmente a su pueblo, sacarlo de la decadencia espiritual, librarlos de la muerte, porque si hay alguien que desea cosas para nosotros buenas, es Dios. ¿Qué desea Dios para nosotros? Lo mejor. Pero en un orden de prioridades. Para Dios lo primero es lo espiritual. Que estemos bien espiritualmente, que estemos bien emocionalmente. Y las demás cosas van a depender de la voluntad de Dios, pero también de la capacidad de nosotros. Hay gente que le hace daño y le hace mal tener un poquito más de la cuenta. Se vuelven orgullosos, vanagloriosos, arrogantes. Y usted dice, bueno, pero no son cristianos. Sí, son cristianos. Son hijos de Dios. Pero están luchando todavía con una vieja naturaleza. Hay otros que no le da por ahí, sino le da de otra forma. Pero Dios nos conoce a todos, mis queridos hermanos. De manera que nadie va a tener lo que Dios no considere que está listo para recibir. Habrán hermanos que tendrán mucho dinero en este mundo cristiano, en esta vida cristiana. Y habrá hermanos que tendrán lo básico y lo necesario. No, que no tienen fe, que no confían en Dios, que no, eso no tiene nada que ver con eso. Al que Dios quiere le da. Incluso con los talentos. A algunos se le quitará lo que tiene y se le dará al que tiene más. Tiene que ver con la madurez espiritual, tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la disposición. Pero Dios es el que reparte como Él quiere. Lo que sí es importante que usted sepa es que Dios no es malo porque no le da lo mismo que Juan Sánchez. Lo que pasa es que Dios te conoce y hay cosas que no te hacen bien aunque tú las anhelas. Y si hay algo que nos dice a nosotros que no estamos bien espiritualmente, es cuando andamos detrás de las cosas materiales. Mientras más anhelo algunas cosas y mientras más busco las cosas materiales, eso más indica cuál es mi condición y cuánto realmente necesito en mi vida espiritual. Cuando la gente está preparada para recibir algo, no anda buscándolo, sino que descansa en el Señor y sabe que lo que el Señor le quiera dar viene a Él y lo espera. Ahora, esto no significa que no tenemos que trabajar, que no hay que ser diligente, no. Pero me refiero a que mucho más allá del trabajo, del esfuerzo, tiene que ver con la gracia de Dios, con lo que Él dispensa para cada uno. Entonces Dios desea, mis amados hermanos, sacarnos de esa decadencia espiritual, librarnos de la muerte, porque si hay alguien entonces que desea buenas cosas para nosotros, ¿es quién? Dios. Su voluntad nunca ha sido vernos en la miseria. Al contrario, el pecado nos lleva a la miseria y su gracia nos saca de ella cuando la aceptamos, cuando la recibimos. Quizás fue difícil para los judíos, mis queridos hermanos, imaginar que detrás de todas esas experiencias Dios estuviera llevando a cabo un plan. ¿Cómo es que detrás de todo este exilio hay un plan de Dios? Puede que no lo entendieran. Y puede que nosotros tampoco podamos entender ciertas cosas, pero podemos confiar plenamente que Dios siempre hace lo mejor con tal de cumplir su propósito en nosotros. Amén. Hay un texto bíblico que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Así dice la Biblia. Jehová cumplirá su propósito en mí, en ti y en cada uno de nosotros.
Ahora mire lo hermoso de esta carta. Y luego de haberle dicho que iban a estar allí un largo tiempo, aún en contra de su voluntad, Él les dice, el Señor dice, cuando se cumplan a Babilonia los 70 años, actuaré en favor de ustedes y cumpliré mi promesa favorable. La voy a cumplir, de hacerlo regresar a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Aunque ustedes no lo entiendan, no me crean, esta cosa que están viviendo forma parte de mi plan. Y porque deseo lo mejor para ustedes, les permito estar aquí en medio de Babilonia. Los padres sabemos, por experiencia propia, cómo nos ven nuestros hijos y cómo se incomodan con ciertas cosas que decidimos a veces con ellos. Ahora, si yo le preguntara en este momento, ¿cree usted que su hijo sabe que lo está haciendo porque lo ama y porque quiere lo mejor para él? ¿Será que lo sabe? No lo sabe. Pero usted como padre sabe que aunque él no le entienda, no importa, usted va a actuar igual. Porque mañana, pasado mañana, cuando tenga edad madura, él dirá, gracias a Dios que mi mamá y mi papá hizo lo que hizo. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. No entendemos todas las cosas, pero los pensamientos de Dios para mi vida son pensamientos de paz, son pensamientos de bien y no de mal. Dios no quiere mi mal, Dios no quiere mi destrucción, Dios quiere mi bienestar, pero para llegar a mi bienestar, Él tiene que disciplinarme porque me ama, tiene que corregirme, tiene que instruirme, tiene que quebrantarme para lograr convertirme en la persona que necesito ser y que trae gloria a su nombre. Ahora, para darnos el fin que esperáis. A veces queremos algo, pero por el camino que vamos no lo vamos a conseguir. A veces queremos algo, pero en la forma en que nos estamos comportando es imposible que lo obtengamos. Por eso dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay cosas que creemos que son las correctas para nosotros, pero nos llevan a la destrucción, nos llevan a la desgracia. En la versión traducción viviente dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Un futuro y una esperanza, un futuro glorioso, un futuro, mis amados hermanos, en el cielo, en su presencia, un futuro, mi querido hermano, en tu familia, en tu matrimonio, un futuro en tu relación con tus hijos. Que de otra manera, mis amados hermanos, sin la corrección, sin la disciplina, sin la intervención de Dios, sería imposible y se vería truncado. Se vería truncado. Si nos dejara seguir nuestro propio camino, los planes del Señor realmente no se cumplirían. Ustedes se imaginan que yo hubiese seguido siendo el Jesús Roa antes de conocer a Cristo. Se supone que de toda mi generación y de los que crecimos en la misma comunidad, en el mismo sector, de todos los que conocí, en un 70-75% están muertos. Ahora, yo no era mejor que ellos. Yo iba al mismo sitio que iban ellos, estudié en la misma escuela que estudiaban ellos. Ellos tenían incluso padres en mejor condición económica que la mía. Ahora yo, lo que me da es tristeza por ellos. Pero en el fondo digo, Señor, gracias porque por tu misericordia no estoy allí. Caminé con ellos, comí con ellos, jugué con ellos, planifiqué cosas con ellos. Pero la gracia de Dios y su misericordia para tener un futuro y una esperanza, tuvo que agarrarme, recogerme, tratarme, procesarme, vivir cosas para entonces poder estar ahora donde estamos. Y todavía falta para poder llegar a donde debemos llegar. Entonces, de otra forma, sin la intervención de Dios, ese futuro se vería truncado. Si nos dejara seguir nuestro propio camino y no los planes del Señor, entonces nuestro camino sería un camino de desgracia. Sus pensamientos para ti y para mí son lo mejor. Ahora, no importa lo que Dios tenga que hacer, por muy duro que parezca, siempre será lo mejor. ¿Cuántos saben eso?
lo que Dios permite en mi vida, lo que Dios haga conmigo, por muy duro que parezca, siempre será lo mejor. Detrás de aquel cautiverio, mis amados hermanos, detrás de aquella deportación, de aquel exilio, detrás incluso de ese sufrimiento, se encontraba la misericordia de Dios para con su pueblo. Ahora ojalá Dios nos permitiera ver lo que Él ve, ¿verdad? Por eso ese canto es maravilloso. Señor, yo quiero más de ti. Quiero ver lo que tú ves. Quiero sentir con tu corazón. Porque cuando no vemos como ve Dios, se nos hace complicado. Pero hay que pedirle a Dios que nos permita ver lo que Él ve. Y miren, mis amados hermanos, créame, Él siempre, 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 detrás del exilio, detrás de lo que parecía un abandono de parte de Dios, estaba la misericordia de Él obrando en el corazón del pueblo de Israel. No había manera, mis amados hermanos, de que Israel tuviera un futuro verdaderamente provechoso si el Señor los dejaba sin corrección. ¿Qué futuro le espera a nuestros hijos si no tienen corrección? ¿Y qué futuro tiene una nación cuando se desboca en contra del Señor, de su palabra, y se va en una dirección equivocada? No es fácil. No es fácil. Pero Dios no deja a sus hijos sin corrección. Amén. Dios no nos va a dejar sin corrección. A veces es más fácil, mis amados hermanos, como profetas, como el caso de Jeremías, como el caso de Isaías y como el caso de Amós, Sofonías, quizás pararse y mirar al pueblo y decirle que todo está bien, que Dios va a bendecirnos, que Dios va a darnos esto, que Dios va a seguir mandando la lluvia temprana, tardía, las cosechas, de que seremos prosperados en gran manera, porque es lo que el pueblo quiere escuchar. Ningún dirigente político, ningún líder de alguna nación es tan sincero, porque políticamente es incorrecto, pararse en cadena nacional y mirar a la cámara y decirle a millones de personas la verdadera realidad. Por ejemplo, es difícil aceptar que estamos en crisis, porque el pueblo de por sí ya está destrozado. Cuando alguien dice, por ejemplo, que estamos en una contingencia de salud grave, que no contamos con insumos ni condiciones médicas, el pueblo se alebresta. Entonces siempre hay que dar la mejor cara y decimos todo está bajo control, tenemos el control de todo, tenemos todo, no ha pasado nada, todo está bien, porque es la manera de controlar. Ahora el profeta no puede hacer eso. El profeta tiene una responsabilidad delante de Dios y debe decirle al pueblo lo que verdaderamente está pasando y lo que realmente va a suceder. Viene juicio de Dios, viene consecuencia por el pecado. Se viene como una nube grande, se viene como una inundación de la ira de Dios, por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces Jeremías tenía una responsabilidad inmensa. Ahora el padre que ama a sus hijos, ¿qué hace? Corrige. Upa, nene, no señor, te amo, te quiero, me duele, pero tengo que corregirte. Los pensamientos de Dios y sus planes siempre son de bien para nuestras almas. Aunque no entiendan mi plan, descansen en esta verdad, mis amados hermanos. Descansemos en esta verdad. Mis planes para ustedes son planes para lo bueno. De eso pueden estar seguros. Descansemos en los planes de Dios, amén. En lo que Él ha determinado hacer. No son para mal, aunque pareciera. Son para darles un futuro y una esperanza. Ahora que Dios nos ayude, amén. Que Dios nos ayude. Porque Él sabía que después de estos 70 años, el pueblo, después de quebrantar su orgullo, después de quebrantar su soberbia, ellos iban a volcar su mirada a donde deberían haberlo hecho desde hace mucho antes, a Él, a clamar, y volverían realmente transformados y cambiados. Sin embargo, la historia no ha sido de esa manera. Dios sigue trabajando en su pueblo. Dios sigue trabajando en nosotros, pero que hoy podamos aprender, amén, que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien, pero ese pensamiento incluye disciplina, incluye un trato de Dios para convertirnos en el hombre y la mujer que Él desea. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar al Señor
Y digámosle, Señor, necesito de ti, amén. Necesito que me ayudes. No puedo hacer nada separado de ti. Ayúdame a oír tu palabra, a aceptar lo que tú dices. Y quita de mí a los mentirosos, a los que vienen a prometer lo que tú no has dicho, y que yo pueda oír tu palabra claramente. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús agradecemos por tu verdad, Señor. Queremos pedirte que tú bendigas, Señor, la vida de mis hermanos, Señor. Que seamos edificados, Señor. Padre, que podamos poner por obra lo que tú nos has dicho, Señor, en esta mañana. Oh Padre, bendice, Señor. Bendice las iglesias, bendice los pastores, bendice los predicadores, los evangelistas, Señor. Los que tienen la responsabilidad de pregonar delante del pueblo, Señor, tu palabra, Dios. Que hablen con claridad, que hablen con transparencia, que hablen con verdad, con justicia, que entiendan, Padre amado, Señor, que por muy duro que parezcan los planes, Señor, tuyo, son lo mejor para nosotros, Señor. Quita de nosotros el temor, Señor amado. Quita la preocupación excesiva, Señor. Danos paz, Señor. Padre, permite que podamos seguir creyendo y confiando, Señor, en lo que tú has prometido, Padre amado, y esperar, Señor amado, en tu palabra y en tu verdad. Señor, mira a cada uno de los que estamos aquí, Señor. El año está iniciando, está comenzando. Hay tantas cosas por las cuales estamos orando, Señor. Señor, tú conoces el futuro, por eso confiamos en ti, Señor. Pedimos que tú bendigas de manera especial, que tú abras puertas, que tú confirmes, Señor, y que tú muestres, Señor, lo que tú quieres, Señor, para cada uno en particular, Señor. En Cristo Jesús oramos, Señor, y te damos gracia, gloria y honra. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Estamos despedidos.